Aumenta la presión sobre el gobierno argentino luego de intervenir y anunciar su intención de expropiar la empresa petrolera YPF, donde la española Repsol tiene la mayoría accionaria. Somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que contemplaría sanciones económicas contra Argentina. Insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos, incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales. El gobierno español también prepara medidas de presión contra el Estado argentino, como la suspensión de las importaciones de biodiesel de ese país. Es nuestra obligación proteger los intereses de los españoles, de los que muchos son pequeños accionistas en esa empresa. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. Desde Bogotá, Alfredo Prada, secretario ejecutivo del Partido Popular de España en el exterior, explica la estrategia del gobierno español para frenar la intención de la presidenta de Argentina de estatizar la petrolera YPF. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia: el gobierno español gana mayor respaldo internacional para evitar que el Estado argentino tome el control de la petrolera YPF, donde Repsol tiene la mayor participación accionaria. La próxima semana el Congreso argentino iniciará la discusión del proyecto de ley que autorizaría la expropiación de las acciones de YPF para que el Estado asuma el 51%. En este momento la compañía de hidrocarburos está intervenida y al mando del ministro de Planificación, Julio De Vido. La noticia: las decisiones del gobierno argentino recibieron una enérgica condena del Parlamento Europeo. Aunque el legislativo europeo hizo un llamado al diálogo entre España y Argentina, también pidió suspender beneficios comerciales. España también prepara sanciones como la suspensión de importaciones del biodiesel argentino. El Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales del SPG. Recuerda la profunda amistad entre la Unión Europea y la República Argentina, con la que la Unión Europea comparte valores y principios comunes, e insta a las autoridades argentinas a que retomen la vía del diálogo y la negociación como medio más adecuado para resolver las posibles diferencias entre socios y países tradicionalmente amigos. Tanto la Unión Europea, muchos de sus más destacados miembros, como Estados Unidos, como el amplio apoyo que se ha tenido en Iberoamérica, como en numerosos organismos internacionales, han puesto de manifiesto el respaldo que ha tenido España y los españoles en este punto. Lo que se pone de manifiesto es que con actuaciones de este tipo de ciertos países van en contra de sus propios intereses y de su propia reputación internacional, que queda seriamente dañada. El punto clave en lo que va del año 2012 es la segunda controversia que el gobierno de Cristina Fernández le plantea a Europa. Primero, la presidenta le exigió al Reino Unido la soberanía sobre las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Y ahora, la Casa Rosada va por YPF, empresa privada que, según el gobierno argentino, no está produciendo lo suficiente en un sector de la economía que Fernández considera estratégico para los intereses de la nación. La prensa internacional ha calificado esas posturas de populistas y peligrosas para la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en territorio argentino. La Nación de Argentina titula: Cristina ya es más peligrosa que Chávez. En todas las empresas hay temor. Si hicieron lo que hicieron con YPF, ¿qué queda para los demás?, señaló otro empresario que cree que el gobierno no reconoce límites. The Washington Post titula: La presidenta rechaza entrar al futuro. Un llamado de atención sería la eliminación de Argentina del G20, el club de élite donde las naciones se reúnen para sopesar los problemas económicos mundiales. The Economist titula: Aliméntame, Seymour. Después de no convencer a todos los países en la Cumbre de las Américas de apoyar a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, controlada por los británicos, la decisión sobre YPF le proporciona a Fernández un nuevo chivo expiatorio exterior para distraer la atención ante una desaceleración de la economía.
El punto clave para un sector de la opinión, el cambio de gobierno en España del PSOE en cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, también produjo un cambio de actitud en los gobiernos de izquierda en América Latina. De ahí a que tanto los gobiernos de Venezuela y Bolivia hayan respaldado a la presidenta Cristina Fernández en su decisión de intervenir a YPF. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela resalta la vigencia de la doctrina de manejo soberano de los recursos naturales, especialmente los recursos energéticos, ratificando así el rumbo que nuestros países estamos construyendo tanto bilateralmente como en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Argentina, el Repsol es un tema de Argentina y España. Repsol como empresa y Argentina. No nos va a tener ningún problema porque nosotros tenemos una relación muy, de mucha confianza con Repsol. Esta semana la presidenta de Argentina ejecutó lo que hasta hace unos meses parecía una amenaza. Emitió un decreto para intervenir por 30 días a la petrolera YPF y anunció la presentación de un proyecto de ley para expropiar las acciones de la petrolera. Para el gobierno argentino, los intereses del accionista mayoritario, que es Repsol, no son los mismos del gobierno de Cristina Fernández. Los últimos 4 meses han sido claves en la disputa que el territorio argentino, en cabeza de su presidenta Cristina Fernández, sostiene con Europa. Fue hace 4 meses que, bajo el argumento de la falta de inversión y productividad de los yacimientos de la petrolera YPF, el gobierno argentino empezó a advertir sobre una posible expropiación. En marzo, el gobierno argentino asumió el control de 4 yacimientos en las provincias de Chubut y Santa Cruz, en la Patagonia argentina. En ese momento fueron canceladas también las licencias de explotación y los contratos de concesión. Luego de la Cumbre de las Américas, donde poca atención recibió la lucha que Argentina adelanta contra Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, y tras el regreso de Fernández a su país, la presidenta ordenó tomar el control sobre YPF. Somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. La decisión de Cristina Fernández despertó de inmediato la reacción del gobierno español. Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno. YPF es una alianza entre el grupo Petersen, que posee el 25.46% de las acciones, la compañía Repsol, a quien pertenece el 58.23%, y un 16.34% que está en manos de inversores. Actualmente, la petrolera YPF está intervenida y continuará así por los próximos 30 días, tal como lo establece el decreto promulgado por el gobierno argentino, hasta que el Congreso de la República tome una decisión sobre la posible expropiación total de la petrolera. YPF S.A. es la mayor empresa del sector petrolero de nuestro país. Su accionar a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos a los de la República Argentina. El presidente de Repsol advirtió que Argentina deberá pagar lo que denominó un justiprecio si quiere tener el control de YPF. La decisión del gobierno viola además las más elementales exigencias del principio de igualdad de trato. Es una decisión discriminatoria. A pesar de declararse como de interés público nacional todo el sector de los hidrocarburos, la medida expropiatoria afecta solo a YPF y no a ninguna otra compañía de hidrocarburos argentina. Y dentro de YPF, sin ninguna justificación tampoco, afecta solo a Repsol y no al resto de los accionistas. Saludamos a nuestros invitados en Bogotá. Saludamos al señor Alfredo Prada. Él es diputado nacional de España, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y secretario ejecutivo del Partido Popular de España en el exterior. Acompañó recientemente en su gira de América Latina al presidente Mariano Rajoy. Diputado Prada, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a la provincia de Salta, en Argentina. Juan Carlos Romero, él es senador nacional de Argentina por el Partido Justicialista. Senador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. En nuestros estudios internacionales saludamos al profesor César Ferrari, él es analista económico y nos acompaña para debatir ese tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos, señor Ferrari, bienvenido. Un placer, un gusto estar con ustedes. Me gustaría empezar con usted, señor Alfredo Prada, diputado nacional de España, para que entendamos un poco, o por lo menos desde la óptica de España, qué tan agresivo ha sido toda esta política que se ha dado a conocer por parte de Argentina para su país. Bueno, yo creo que por parte del propio gobierno de España, ahora teníamos oportunidad de escuchar al ministro de Industria, al señor Soria, la propia vicepresidenta y portavoz del gobierno lo ha manifestado. Yo creo que esto ha sido un acto que se puede marcar en lo injusto, casi en lo irracional, un acto que perjudica evidentemente los intereses de una empresa española, pero también un acto que perjudica, y en mi opinión gravemente, los intereses y la imagen de un gran país como es la República Argentina. Hecho este gesto, hecho este acto por parte de la presidenta Cristina Kirchner, creo que la petrolera española Repsol está en el derecho, y así está reflejado en toda la normativa del derecho internacional, está en el derecho y en la justicia de que se le abone lo que es la expropiación, es decir, lo que en el derecho español llamamos el justiprecio de esa expropiación. Yo creo que la respuesta que ha tenido el gobierno argentino por parte de muchos de sus socios y amigos de Hispanoamérica, de los propios Estados Unidos, de toda la Unión Europea, ha sido de una contundencia y de una claridad tal que les debería hacer, lo digo con toda sinceridad, les debería llevar a reflexionar si todavía esto se puede arreglar y se puede dar una marcha atrás a lo que ha sido una equivocada decisión. Señor Juan Carlos Romero, senador desde Argentina, le pregunto cuál es su reacción por parte del gobierno argentino, por parte de su país, a lo mismo que estábamos hablando con el diputado Prada. Estas discusiones que han terminado de alguna manera en agresiones entre ambos países y que han involucrado a todo el continente. ¿Cuál es la apreciación desde Argentina? Bueno, aquí las opiniones están muy divididas. Obviamente que el gobierno, el oficialismo, tiene control del Congreso para aprobar las leyes y sobre todo la expropiación. Para mí tampoco hay que centrarlo el tema en el precio que se merece Repsol, sino en las consecuencias dañinas que esta forma de tomar control de esa sociedad ha elegido el gobierno argentino. Yo parto incluso de la base de que un país, en este caso Argentina, fuera razonable que tomara el control de una empresa, pero lo tiene que hacer de la misma manera en que vendió las acciones. Cuando Repsol compró a través de una oferta pública de adquisición en la bolsa, y el gobierno argentino tendría que haber hecho lo mismo, presentarse a la bolsa de valores y, de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo al estatuto de YPF, ofrecer la compra de un 50% y encontrar la forma de convivencia con Repsol y los otros inversores, de tal manera de que esto no fuera cuestionado por la legitimidad, ni por el procedimiento, ni por la prepotencia, sino que estuviéramos discutiendo cómo contribuir para que esa empresa en el futuro pueda tener el aporte de capitales que hace falta para reparar lo que el gobierno quiere reparar, que es el déficit de hidrocarburos y la crisis energética que el propio gobierno ha creado estos últimos 10 años.